tiroides es un galimatías que trae cabeza a todas las personas que sufren alteraciones en la pequeña glándula que rige muchas de las actividades de nuestro organismo. Los hay hiper y los hay hipo, pero lo cierto es que las personas que tienen alterado el eje tiroideo ven impotentes como su día a día se mide en hormonas y microgramos de una medicación cambiante en busca del equilibrio constante. En esta entrada hablaré superficialmente sobre qué es la glándula tiroides para luego centrarnos en lo realmente importante, la interpretación de una analítica del tiroides. El tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra situada centrada en la base del cuello, que queda delante de la laringe y justo debajo de la nuez. En situaciones normales, el tamaño de esta glándula es tan solo el equivalente al de la primera articulación del dedo pulgar, por lo que pasa desapercibida y no se suele palpar, salvo en aquellas personas con un cuello muy delgado. Su pequeño tamaño nos puede hacer pensar de manera equivocada que su actividad es prácticamente intrascendente, pero no es así, y es que esta pequeña glándula rige gran parte de nuestro sistema endocrino. El tiroides está formado a su vez por dos tipos de células. Cada una de estas células tiene su trascendencia y su importancia, ya que producen hormonas diferentes. Las células foliculares captan el yodo de nuestro organismo y lo utilizan para producir una proteína llamada tiroglobulina y las hormonas tiroideas T3 y T4. Y por su parte, las células C son las productoras de calcitonina. Después de explicar brevemente qué es el tiroides, nos vamos a centrar sobre las hormonas tiroideas. Estas hormonas desempeñan un papel fundamental en el metabolismo de todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Una disfunción del tiroides es un importante problema de salud pública que afecta en torno al 10% de las personas. El diagnóstico actual de esta disfunción se realiza de acuerdo con la concentración plasmática de las hormonas que se determinan en el laboratorio. En un lenguaje coloquial y para que lo entendamos, podríamos decir que la glándula tiroides es la batería que rige el sistema eléctrico de nuestro cuerpo, que en nuestro caso serían las actividades metabólicas. Y es que el nivel de la actividad de la mayoría de nuestras células se regula por estas hormonas. Si la función del tiroides es baja, la persona se vuelve lenta y apagada, y si la función del tiroides sube, la persona se acelera, al igual que sus actividades. Como he citado anteriormente, la glándula tiroides fabrica su hormona a partir de la captación del yodo que proviene de la dieta. La concentración en sangre de las hormonas tiroideas está controlada a su vez por la hormona tiroestimulante, o la tirotropina, que se segrega por la glándula hipofisaria, que es a su vez regulada por las hormonas liberadoras de tiroides del hipotálamo. El aumento de las hormonas tiroideas T4 y T3 inhiben la liberación a nivel superior de la tirotropina, mientras que una disminución de estas hormonas tiroideas estimula que la tirotropina se vea estimulada. A continuación desarrollaremos un poco más cada una de ellas. La tirosina se conoce como la T4 y la triiodotirotina como la T3. Ambas son sustancias segregadas en una proporción 10:1 a favor de la T4, de forma que el 80% de la T3 circulante se produce por la conversión periférica de la T4, aunque la proporción puede variar en ciertas situaciones que producirán disfunciones o enfermedad. Ambas hormonas circulan en la sangre unidas a proteínas de transporte, siendo la más importante la globulina. La tirotropina, que se conoce como la TSH, que lo veremos en la analítica, se produce en la hipófisis, bajo el estímulo del factor hipotalámico TRH. Su liberación, la de la TSH, se ve frenada por las hormonas tiroideas, que actúan autorreguladoras de manera negativa. A todas las anteriores deben sumarse los anticuerpos antitiroideos, que son inmunoglobulinas, que van dirigidas frente a componentes del tiroides, como podrían ser la peroxidasa y la tiroglobulina, que en la analítica se podría ver como una TPO o una TGAB, que se encuentra presente sobre todo en la circulación en el contexto de patologías tiroideas autoinmunes. Bien, una vez que ya hemos desengrasado un poco, desmenuzado las diferentes hormonas tiroideas, vamos a pasar a la interpretación del eje tiroideo. Los niveles de TSH suelen ser el T inicial y la determinación más útil para el diagnóstico de las alteraciones funcionales tiroideas y se utiliza como el método de cribado en la población de riesgo de padecer enfermedad tiroidea. Junto con los hallazgos clínicos, permite diagnosticar a la mayoría de los pacientes y el nivel de normalidad de la TSH oscila entre 0,4 a 4 ml por unidad por litro según los parámetros del laboratorio. La T4 libre puede ser el mejor T inicial ante una sospecha franca de hipertiroidismo. Está menos influida que la T4 total por las proteínas transportadoras y sus variaciones. Los niveles de T3 son útiles en determinadas entidades poco usuales
cuando la T4 es normal y la TSH es menor a 0,1. Y por su parte, como hemos dicho anteriormente, los anticuerpos antitiroideos son útiles para el estudio de patologías autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto o en la evolución de la enfermedad de Graves-Basedow. Ligeras modificaciones en la concentración de las hormonas tiroideas producen una respuesta ampliada de la TSH. Y también hay que tener en cuenta que en las primeras etapas de la disfunción tiroidea, la alteración en la TSH precede a una alteración de la T4. Y la valoración pues, ofrece una gran fiabilidad por tener una alta sensibilidad y una baja variabilidad. Por lo tanto, niveles normales de TSH descartan enfermedad tiroidea. En caso de anormalidad hay que determinar la T4 libre. La T4 libre sería el segundo parámetro que hay que incluir en la exploración de una analítica tiroidea. La valoración de la TSH junto con la de la T4 libre nos dará el diagnóstico de hipo o hipertiroidismo, al tiempo que nos indicará el origen del trastorno. Para ser prácticos, veamos ahora las diferentes opciones que podemos encontrar en una analítica. Una TSH elevada con una T4 libre baja indica hipotiroidismo. Si la TSH es alta, está elevada, y la T4 libre es normal, el diagnóstico más probable sería el de hipotiroidismo subclínico. Si ambas hormonas, tanto TSH como T4 libre, son bajas, el hipotiroidismo tendrá su origen en la hipófisis o en el hipotálamo, sería un hipotiroidismo central. La situación contraria sería la de hipertiroidismo, con una T4 libre elevada y una TSH disminuida. Solo ante la situación de una TSH disminuida con una T4 normal, sería recomendable valorar la T3 para confirmar o descartar la presencia de tiroxicosis. Por lo tanto, resumiremos de nuevo los diferentes patrones existentes. Una TSH baja con elevación de T4 es el patrón típico de hipertiroidismo primario. Una TSH baja con una T4 normal se correspondería con un hipertiroidismo subclínico. Niveles de TSH baja o normal con T4 baja sería el patrón típico de un paciente con enfermedad no tiroidea. En contraposición, si la TSH está elevada con un T4 baja, el patrón sería el típico de un hipotiroidismo primario. Si la TSH está elevada y la T4 normal, el patrón se correspondería con el de hipotiroidismo subclínico. Niveles de TSH elevada o normal con T3 o T4 elevadas podrían corresponder con diferentes situaciones, que irían desde un tumor hipofisario productor de TSH a la existencia de anticuerpos contra hormonas tiroideas, la toma irregular de fármacos como tiroxina o enfermedades psiquiátricas agudas, o la toma de ciertos fármacos como amiodarona, carbamazepina, fenitoína, heparina, así como otras patologías que quedan fuera del ámbito de la geriatría. Para esto, ¿qué tenemos que mirar cuando las personas con hiper o hipotiroidismo están tratadas? Lo que tenemos que mirar en la analítica para ver si nuestro tratamiento que estamos realizando es el ideal o el óptimo. Si estamos ante casos de hipotiroidismo, lo que habría que ver es si se está tratando bien con la L-tirosina, hay que valorar los niveles de TSH. Si el hipotiroidismo se debiera a causa hipofisiaria o hipotalámica, habría que mirar la T4 libre. Y en los casos de hipertiroidismo, para ver si se está tratando bien con fármacos antitiroideos o con yodo radiactivo, deben valorarse los niveles de T4 libre y de T3. Solo se aconseja el cribado de las pruebas funcionales en pacientes que se consideren de grupos de riesgo, por lo tanto tampoco tenemos que a toda la población hacerle un eje tiroideo. Entre estos factores de riesgo o personas de alto riesgo estarían los recién nacidos, a los que es obligatorio realizar el cribado de hipotiroidismo, las personas con una historia familiar de enfermedad tiroidea, en el posparto, sobre todo entre las semanas 4 y 8, a los pacientes con historia familiar de patología autoinmune, como Addison o diabetes tipo 1, los pacientes también tratados con interferón, aquellas personas con historia previa de cirugía tiroidea o de cuello, o que hayan sido expuestos a radioterapia a nivel cervical, pacientes en tratamiento con amiodarona, litio o yodo, y en las personas mayores de 35 años se recomienda una determinación cada 5 años. Pues bien, esto es todo lo relacionado a las hormonas tiroideas. Próximamente hablaremos un poquito más sobre el hipotiroidismo, una patología cada vez más presente en nuestro medio. Si te ha gustado, como siempre, puedes suscribirte al canal de YouTube www.juantoralcón o seguir a través de la página web de Facebook o retuitear o darle me gusta a través de las redes sociales.
Como siempre, un saludo, nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta luego.